Tres. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que esté viendo este video. El día de hoy, mi compañera Edith Loaiza Arroyo y yo, que soy Aaron Pilco Flores, vamos a hablarles acerca de la intervención de Ronald Coase en la escuela institucional. Bueno, como primer punto, y creo yo que el más importante, vamos a hablarle acerca de su biografía, su vida y todo lo que él ha pasado. Bueno, comenzamos con el punto más importante, ya que él nació el 29 de diciembre de 1910 en Willesden, Middlesex, Inglaterra. Fallecido el 2 de septiembre de 2013 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue un economista y abogado estadounidense de origen británico y profesor emérito en la Universidad de Chicago. En 1991 fue galardonado con el premio Nobel. Y se sabe que Coase asistió a la London School of Economics, recibiendo una licenciatura en comercio en 1932. Luego obtuvo una en DC y en economía en la Universidad de Londres en 1951. Fue empleado en varias universidades, incluyendo la LSE de 1935 a 1951, la Universidad de Buffalo en Nueva York de 1951 a 1958 y la Universidad de Virginia, Charlottesville de 1958 a 1964. Bueno, una vez teniendo estos puntos importantes acerca de lo que fue la vida de Ronald Coase, vamos a pasar a hablar un poco de los antecedentes y contextos históricos de su vida. Bueno, tenemos un punto muy importante y a la vez puede ser curioso, que es que los economistas contemporáneos a este personaje fueron Milton Friedman, Ludwig van Mises Friedrich, eh, y entre otros que han defendido la solidez de los mercados, ya que estos pueden adaptarse o interiorizar supuestas fallas de mercado en muchas situaciones. El discípulo más destacado de Ronald Coase es Oliver Eaton Williams. También se sabe que él vivió entre las guerras como la Primera Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Por tanto, esta transición de imperialismo a la República Democrática y a la monarquía parlamentaria más participativa. eh, tuvo, tuvo una gran depresión y caída del muro de Berlín, por el fracaso del capitalismo y del consumismo soviético. Y también hizo muchos avances tecnológicos acelerados por una carrera especial. Y por último, tenemos que su principal debate es el beneficio de la intervención del Estado o por el contrario, es que sea contraproducente. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Edith con la exposición. Bueno, los costos de producción son los costos que una empresa tiene que incurrir cuando en vez de intentar cubrir sus necesidades con recursos propios o con procesos internos, tiene que salir al mercado para acceder a los productos o servicios que necesita. Existen los costos ex y los costos ex post. Según como decía Coase, la idea de los costos de transición provienen de uno de sus artículos, el más importante en The Problem of Social Cost, publicado en la revista Journal of Law and Economics en octubre de 1960. Uno de los objetivos centrales de este artículo fue corregir la vía por la cual los economistas establecen recomendaciones de política. Cole decía que la falla de los economistas en alcanzar conclusiones correctas en el tratamiento de los efectos dañinos no puede explicarse simplemente como deslices del análisis. Se origina en defectos básicos del actual enfoque de los problemas de economía del bienestar. Lo que se requiere es un cambio de enfoque. En el teorema de Coase nos dice que en un mundo sin costes de transacción, los derechos de propiedad serán transferidos a quienes los valoran más. La ley o un fallo judicial no tendrá efectos sobre la asignación de recursos y la persona que cause el daño interfamiliará
siempre el costo que esté involucra. Para que ocurra esta negación, sin embargo, los derechos deben estar claramente delimitados y en condiciones de poder transferirse sin restricciones y a un bajo costo. También decía que es necesario saber si la empresa que produce el daño es o no responsable del daño que causa, porque si una delimitación de derechos iniciales no puede haber transacciones del mercado para transferir y recombinar estos derechos. Pero el resultado último, que maximiza el valor de la producción, es independiente del fallo si el sistema de precios funciona sin costos. Para poder guiarnos más y ver un ejemplo en la realidad, es el caso del panadero versus el médico, que significa que es el caso de Stargers versus Friedman. En este caso, un panadero en la calle de Wigmore usaba dos amasadoras en su negocio. Una había estado en la misma ubicación más de 60 años y otra más de 26 años. Un médico vino a ocupar el predio vecino en la calle Whitpole. La maquinaria del panadero no le causó daño al médico hasta que 8 años después de haber ocupado el predio, construyó un consultorio en la parte posterior de su jardín contiguo a la panadería. Entonces notó que el ruido y la vibración causadas por la maquinaria del panadero le hacían difícil usar su nuevo consultorio. Sigo yo. Ok. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar acerca de el teorema, otro teorema de Coase, el cual vendría a ser la chimenea. Bueno, en este caso, Coase utiliza como ejemplo a la chimenea, ya que ésta produce humo y esto causa un daño en los vecinos. El análisis económico de tal situación se ha realizado usualmente en términos de un problema entre el producto privado y social de la fábrica. Y bueno, esto lo que causa debate entre las personas sería sería el deseable responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado o los afectados por el humo. O alternativamente, fijar un impuesto variable al propietario de la fábrica, según la cantidad de humo producido, equivalente en términos monetarios al daño que causó, o finalmente excluir a las fábricas de los distritos residenciales. Muchas gracias. Esto sería todo acerca de nuestra posición.